primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a esta sesión de hoy de presentación de introducción a Expense Management, solución de gestión de gastos definitiva integrada con NAV Business Central. Bueno, me presento de nuevo, yo soy Juan Contreras, soy responsable de producto en Innova Advanced Consulting como distribuidor oficial del fabricante de la solución de la sesión de hoy, que es Continia, partner ISV danés, en este caso como distribuidor oficial en España al canal de partners de sus soluciones. Comentaros brevemente cómo está estructurada la sesión. Vamos a iniciarla con una breve introducción funcional de la herramienta y, si os parece, ya en la segunda parte pasamos al entorno de demo y hacemos todo el recorrido dentro de NAV de la funcionalidad de Expense Management. ¿De acuerdo? Cualquier cuestión, duda que podáis tener, pues al finalizar podemos tratar cualquier pregunta y aprovechar la sesión. Sin más demora, empezamos con la sesión. Como os decía, Expense Management es una de las soluciones del partner danés Continia. Al igual que el resto de las soluciones de Continia, se trata de una solución en formato add-on certificado por Microsoft. ¿Y cuál es la funcionalidad base de Expense Management? Pues Expense Management nos va a facilitar toda la gestión, toda la imputación de gastos que se puedan ir imputando pues por parte de usuarios de gasto, ya véase, por ejemplo, comerciales, sobre la marcha, ¿vale? Ese registro de gastos vendrá por dos vías, la Expense Management App y el Expense Portal. La Expense Management App será una aplicación descargable desde cualquier store y nos va a facilitar, mediante un formulario que previamente configuraremos, esa capacidad de reportar gastos y sus comprobantes. Y en una segunda vía tendremos el Expense Portal, que será el mismo formulario que tendremos en una base aplicación, pero con un formato vía navegador web, vía acceso mediante un portal web, en este caso pues para tener una segunda vía alternativa, pues por comodidad o por recibir un comprobante electrónico, para tener también mediante un acceso web el mismo formulario que en la aplicación. A nivel de las transacciones bancarias, aquí Expense Management va a permitir incorporar esos movimientos de tarjetas corporativas que puedan estar asignadas a esos usuarios de gastos que van a utilizar la Expense Management App y el Expense Portal, y esto nos va a facilitar ese casamiento contra los gastos que vayan imputando los usuarios, o también como método de recordatorio hacia usuarios de gastos que han realizado con su tarjeta y que no han imputado. ¿Vale? Aquí tendremos dos opciones, una importación más manual o una forma más automática, también con el uso de Document Capture, otra de las soluciones de Continia, en este caso en cuanto a lectura OCR de documentos PDF. Después comentamos. Y por último, el apartado de aprobación, que no es obligatorio, pero en el caso de considerar una aprobación posterior, en este caso de los gastos de viaje, tendríamos dos opciones: proceder de forma estándar desde NAV, o tendremos un complemento adicional a Expense Management que denominaremos portal web de aprobaciones. Y este portal web lo que nos va a permitir es que usuarios que no tengan un acceso habitual a NAV puedan acceder mediante un acceso a navegador web a este portal y participar del flujo de aprobación, ¿vale? También comentaremos ahora con más detalle. Como os decía, dentro de esas vías de registro de gastos, la principal, la más utilizada, que es la Expense Management App, una aplicación descargable desde tanto iOS como Android, y aquí vamos a tener un formulario de gasto con tres conceptos base. El de gasto, que es obvio que tendrá el ticket como comprobante, accediendo a la foto o accediendo a la galería, habiendo ya almacenado previamente el ticket mediante foto. El kilometraje, que tendrá como comprobante un trayecto de Google Maps. Aquí Expense Management tiene un servicio adicional de Google Maps para que pues este concepto tenga un comprobante, en este caso el trayecto en concreto que ha realizado el usuario. Y por último, aquello que denominaremos liquidación. Liquidación va a ser una agrupación de gastos y kilometrajes que van a compartir un nexo común, un concepto como tal de liquidación. Es una forma de agrupación de gastos y kilometrajes para proceder al envío de forma conjunta a NAV bajo un concepto, bajo un asunto de liquidación. Desde la aplicación controlaremos todo el envío de gastos, tendremos todo el reporte de gastos que han sido enviados por el usuario, y también vamos a tener retroalimentación desde NAV hacia el usuario en cuanto a la aprobación de esos gastos, en el caso de que hubiera, o en cuanto al rechazo de gastos por importes incorrectos, por detalles que el aprobador o que el usuario de contabilidad vaya a indicar en un comentario al usuario, o que tenga tickets pendientes de adjuntar o documentación adicional que complementar.
En una segunda vía tendremos el Expense Portal, como os decía, en este caso mediante la URL que veis en pantalla vamos a tener el mismo formulario que nosotros configuraremos previamente desde NAV en cuanto a campos visuales y campos obligatorios, editables y demás, pero en este caso mediante un soporte vía navegador web, ¿vale? Como os decía, para completar una vía alternativa que pueda tener el usuario pues, en el caso de comprobantes electrónicos o por comodidad pues decide imputar en este, pues, por ejemplo, con su portátil el gasto correspondiente. El apartado de las transacciones bancarias que se pueden hacer con esas tarjetas corporativas asignadas a usuarios. Vamos a tener dos opciones. Vamos a poder importar de forma manual el fichero CSV que vamos a poder exportar o que podemos exportar desde la plataforma bancaria, en este caso con una serie de campos, véase a nivel de usuarios, concepto de gasto, importes, para hacer ese casamiento contra los gastos que vayan imputando los usuarios o, como os decía, para utilizar este reporte como método de recordatorio hacia usuarios de gastos que puedan estar pendientes de registrar o de incluir el comprobante correspondiente. Aquí también hay una segunda opción que es la importación mediante Document Capture. Document Capture es otra solución de Continia, en este caso para la digitalización OCR de documentos. Aquí vamos a poder, en el caso, por ejemplo, de recibir estos reportes en formato PDF, mediante esta funcionalidad OCR, personalizar una nueva categoría documental que permita la automatización de entrada de estos documentos. Esta opción también es disponible para aquellos casos que podamos tener también, estamos haciendo uso de Document Capture. Hay que comentaros que recientemente se ha alcanzado un acuerdo mundial con Mastercard para una integración automática de los reportes de este tipo de tarjetas en integración con este proveedor. Esto simplemente nosotros necesitamos el detalle de bancos con los que trabajáis y mediante una integración que se solicita podemos tener una automatización de recepción de estos reportes de las tarjetas corporativas, como os decía, Mastercard. Comentaros que se está trabajando ya con Visa para alcanzar el mismo acuerdo y vamos, durante este año se alcanzará y también tendremos esta integración con este segundo proveedor, con Visa. Y por último, el apartado de aprobación, como os decía, a completar de forma estándar desde NAV o mediante el portal web de aprobaciones. Este portal web de aprobaciones, para aquellos que podáis conocer Document Capture, sería el mismo portal que hace uso Document Capture y, por tanto, en el caso de que pudiéramos tener ambas soluciones, con un único licenciamiento de este portal, vamos a tener uso de ambas soluciones. Por tanto, aquí de nuevo una sinergia de uso entre ambas herramientas de Continia. ¿Qué control tenemos desde NAV? Pues aquí vamos a tener todo el poder para configurar los campos personalizables que aparecerán tanto en la aplicación como en el Expense Portal. Nosotros aquí tenemos la ventaja de que vamos a poder crear cualquier campo trayendo cualquier tabla origen que tengamos disponible en NAV. Esto permite pues, que ese apartado de personalización a campos que para nuestra lógica interna de funcionamiento de registro de gastos, pues este apartado es 100% personalizable para que en el formulario aparezcan los campos que realmente son necesarios para la contabilización, para el posterior control de dimensiones, por ejemplo, de los gastos y demás. La sincronización entre plataformas, es decir, entre la Expense Management App, el Expense Portal, NAV, por supuesto, y el posible portal web de aprobaciones, toda la información es compartida entre las distintas plataformas. En el caso del gasto tendremos la visión del ticket correspondiente, en el caso del kilometraje, como os decía, la visión de Google Maps con el trayecto que ha realizado el usuario. Esa funcionalidad de poder incorporar en los reportes los movimientos de tarjetas corporativas de los usuarios nos van a permitir un método de control en cuanto a casamiento contra gastos que van a ir imputando los usuarios y también como método de recordatorio de gastos que pueden estar pendientes de cumplimentar documentación adicional. Y en definitiva, pues una visión diaria y en tiempo real de los gastos en los que estamos incurriendo, gastos de viaje que estamos incurriendo. Aquí un resumen del esquema de funcionamiento. Tenemos el apartado de usuarios con las dos vías de entrada, la Expense App y el Expense Portal. El apartado de administración, contabilidad, encargado de gestionar NAP, con esa posibilidad de importar los movimientos de las tarjetas de crédito de esos usuarios para hacer el casamiento contra gastos o como método también de recordatorio, retroalimentación también desde NAV hacia el usuario a nivel de recordatorios o de gastos que puedan estar pendientes. Y el apartado de aprobación a completar de forma estándar desde NAV o con el portal web de aprobaciones. Y con eso lo habríamos visto todo. Un saludo, que tengáis buen día.